no solamente es elegir lo que tenemos que decir, porque somos como seres racionales capaces de fundar nuestros dichos en fines. Para algo tiene que servir lo que decimos, sino que también debe de ser, en tanto construcción colectiva, debe de ser bien dicho. En general, la Edad Media tenemos que entenderla primero, luego la criticamos, como un periodo que corre como del 470, más o menos, que era del Imperio Romano, hasta el siglo XV, son 10 siglos. San Agustín nace en el siglo IV, en el 356 por ahí, pero muere hasta el siglo V, por lo tanto entra en el siglo en donde comienza la Edad Media, de acuerdo a la historización canónica más reconocida. Entonces, propiamente hablando, su pensamiento es un pensamiento transitorio entre la primera maduración importante que hay del cristianismo que asimila a la cultura griega antigua y lo que comprendería los 10 siglos de desarrollo, sobre todo en un ámbito teológico, del pensamiento griego y la fe cristiana. Propiamente entonces la Edad Media constituiría para efectos de comprensión filosófica la maduración de este encuentro entre la cultura griega antigua y el cristianismo. Pone en pie al cristianismo conceptualmente y estructura los medios de su expansión también como pensamiento, como vivencia, la cultura griega. Y San Agustín es un conocedor extraordinario de esta cultura y sobre todo un hombre de fe cristiana. Bueno, lo que a mi juicio sería lo más destacable como pensador teólogo es la consolidación de una reflexión acerca de los dogmas esenciales de la fe cristiana. A mí lo que particularmente me parece de mayor relevancia es pues, el dogma de la Santísima Trinidad. En el campo teológico, San Agustín no es un autor solitario, no está empezando de cero, tiene la tradición patrística que lo respalda y él consigue una gran síntesis. Teológicamente hablando, entonces, San Agustín enfrenta los problemas tanto del pecado original como del dogma de la Trinidad y algunos otros aspectos que tienen que ver con la concepción, por ejemplo, de la unicidad del alma, que provienen precisamente de las discusiones de sus predecesores. Eso me parece que es el gran logro. Agustín compacta sintéticamente ese conjunto de problemas que provienen de la patrística desde el siglo I y ya en el siglo III ya esta síntesis se logra tejer. Por otra parte, ya entrando propiamente a su filosofía, a mí me parece que San Agustín tiene la capacidad de formalizar y estructurar una base de pensamiento que para muchos, yo me sumaría a estos, anticipa desarrollos de la filosofía moderna. E incluso hay ideas así, quizá tomadas separadamente, que anticipan tesis contemporáneas, ¿no? O sea, no sé, hay cierto ánimo que tiene, por ejemplo, en las confesiones, que recuerda mucho los procedimientos psicoanalíticos. Hay el cultivo, voy con las confesiones de San Agustín, precisamente de un género que va a dar época, ¿no? O sea, las confesiones como un texto de introspección y de exaltación de las situaciones personales a un grado tan radical como es el de las confesiones, luego es retomado como género literario. Rousseau tiene unas confesiones, Petrarca escribe, no sé, Mi secreto, incluso creando un entorno estético fantástico que enseguida me referiré. Esta base agustiniana es, yo diría, casi premoderna, con una distancia de tantos siglos,
San Agustín anticipa una base eminentemente racional. Y lo hace en un texto que todos reconocemos en el 386. Imagínate, es un texto de un pensador joven. En De Ordine, sobre el orden, San Agustín explica que lo esencial para entender el mundo circundante, y ahí prácticamente es una especie de fenomenología husserliana muy parecida, es justamente el orden. Y el orden está ligado a la razón. Las cosas que vemos dispuestas, estructuradas en una cierta totalidad, obedecen a un orden, y este orden es eminentemente la señal de una racionalidad. A tal grado que eso le permite a San Agustín anticiparse a la modernidad. La modernidad europea, podemos decir, casi sacraliza, pone en el centro, lo pone con mayúsculas a la razón. San Agustín ya lo había hecho, sin reducirla a facultades intelectuales. La razón también está depositada en el orden de la naturaleza. Está depositada también en la espontaneidad que tenemos a la hora de comunicarnos. Todo nos habla de una razón superior. Ahí hay una perfecta unidad entre el Agustín filósofo rígido y el Agustín que confiesa a su vez y se basa en su fe. Esta base nos permite entonces visualizar un entramado también de lo que llamaríamos de las artes liberales. Y por artes liberales no solamente nos referiríamos a las prácticas de lo que hoy entendemos por arte, sino por toda práctica de orden primero racional y luego razonable. Lo que hacen los hombres es racional porque evidencia el uso de su capacidad intelectual racional, y segundo, razonable porque pone fines a sus cosas. Eso lo expone de manera estupenda. Me detendré en esto porque funda la base de la ética agustiniana. Me atrevo a decir esto a reserva de que habrá especialistas que profundicen de mejor manera el asunto. La base de la ética es el uso del lenguaje. Y voy a citar un pasaje del libro de Ordine que publica y que escribe, sabemos que escribe por ahí del 386 después de Cristo. Dice San Agustín en el capítulo 12 de Ordine. Este libro se divide en dos y en la segunda parte dice lo siguiente: la razón es la inventora de todas las artes. Hay tres géneros de cosas en que se muestra la obra de la razón. Uno, en las acciones relacionadas con un fin. ¿Sí? Aquí entra evidentemente la base ética. Aquí San Agustín no está defendiendo un dogma, no está defendiendo una actitud de sometimiento a una razón superior. Está señalando que el propio ser racional, por sus propios medios, de manera autónoma, pone fines a sus actos y a sus obras. El segundo, íntimamente relacionado con este, es el lenguaje. Y el tercero, dice San Agustín, es el deleite. Con el primero, es lo que decía de la base ética, vamos a estar seguros de no emprender empresas, valga la redundancia, temerarias. Siempre pensar las cosas conforme al destino de nuestras acciones. En el segundo, que hemos denominado el lenguaje, nos capacitamos y nos disponemos para abrazar las cosas según su verdad. Y el tercero, que le llamamos el del deleite, que sería la parte, aquí estoy con lenguaje, ética, y voy con lo estético, diría San Agustín, nos invita a la dichosa contemplación. Aquí el paradigma estético subjetivo se ancla y se entiende desde la contemplación. Y así como entonces el primero de estos, que es lo ético, está dirigido a las costumbres, en la hora de concebir que cada uno tenemos una comunidad donde vivimos, nos desarrollamos y compartimos un fin, creamos un orden de costumbres.
Esto la modernidad le llamará moral. No está entonces San Agustín supeditado a una moral individualista o individual, sino a un orden colectivo, comunitario. En lo que se refiere al segundo orden, que es el del lenguaje, tendríamos que decir lo siguiente, sobre todo en el caso del lenguaje, es algo realmente que anticipa a autores como Rousseau y otras explicaciones del origen del lenguaje son afines a lo que dice San Agustín. Voy a ese origen del lenguaje en San Agustín. Y por eso decía, a partir de aquí creamos un entorno y una red de actitud ética. No son los fines, pero sí la actitud ética. Dicho de otro modo, ¿cómo es posible cumplir los fines que la razón se marca? Es posible de este modo, dice San Agustín cuando habla del origen del lenguaje. Porque la potencia razonadora sigue o imita lo que es racional, pues por un vínculo natural está ligado el hombre a vivir en sociedad con los que tienen común la razón, y no puede unirse firmísimamente a otros sino por el lenguaje. El lenguaje en San Agustín es la red de cohesión de la comunidad. Y agrega, comunicando y como fundiendo sus pensamientos con los otros. ¿Por qué el lenguaje tendría que ser esa red de relación y de encadenamiento de la comunidad? Por lo siguiente, porque solamente con el lenguaje los pensamientos, voy a decirlo así, voy a romantizar un poquito. Mi pensamiento es tu pensamiento. ¿Cómo puedo hacer que mi pensamiento te pertenezca? El lenguaje. El lenguaje. Y un mismo sentir, un mismo corazón en una comunidad no puede darse si no tenemos ese medio para transferir, para donar mi pensamiento al otro. Esa posibilidad la da el lenguaje. Voy a avanzar porque esto nos ayuda a ver que la intervención y la manera de exponerlo parece ser simple, pero es completa y contundente. Dice San Agustín enseguida respecto al lenguaje, repito, que es la base de la relación humana y ética. Por eso, en La Razón, dice San Agustín, vio la necesidad de poner vocablos a las cosas, esto es, fijar sonidos que tuviesen un significado, y así, superando la imposibilidad de una comunicación directa de espíritu a espíritu, valióse de los sentidos como intermediarios para unir unos con otros. El filósofo está uniendo lo sensible y lo inteligible. El medio de unidad ética, estética, es el lenguaje. El modo de comunicar los pensamientos es el lenguaje, pero no el lenguaje en abstracto. No es una comunicación de espíritu con espíritu. Es el vocablo, y el vocablo es sonido. Tiene una densidad estética. Y igualmente tenemos que decir, el receptor no solamente tiene un conocimiento de los códigos para comprender, tiene también la sensibilidad para escuchar y la sensibilidad para transmitir. Porque ya contemporáneamente, y esto ya lo ha dicho San Agustín, tenemos muy en cuenta que el lenguaje no se suscribe al código. El lenguaje se abre a la gestualidad y a todo lo que como canal sensible se transmite cuando hablamos, cuando nos abrazamos, cuando nos saludamos. Voy a terminar porque la pregunta que se plantea San Agustín es: ¿y qué pasa con los ausentes? O sea, el lenguaje no se reduce solamente a la comunicación entre los presentes, porque constantemente nosotros estamos yendo y viniendo. El mundo es siempre una dinámica permanente, por lo tanto, dice San Agustín. Pero vio la razón, está hablando de la razón, que no podían oírse las palabras de los ausentes. Y entonces, repito, la razón inventó las letras, notando y distinguiendo todos los sonidos formados por el movimiento de la boca y la lengua. Mas no podía hablar ni escribir aún en medio de multitud,
inmensa de cosas que se extienden a lo infinito sin ponerle límite fijo. San Agustín dice, sí, por supuesto, ya tenemos el vocablo, ya podemos comunicarlo, ya podemos entenderlo, lo tenemos en un código. Para la comunicación con los ausentes, ese código lo traducimos a gráficos, pero los gráficos, como tampoco los canales auditivos y los vocablos, no pueden tener un uso ad infinitum y no pueden tener un uso arbitrario. Necesitamos ponerle límite, reglas para que la comunicación fluya. Y entonces, ¿qué se inventa? Se inventa el cálculo. ¿Y qué termina siendo este cálculo? Termina siendo fonética. Las palabras tienen una medida, tienen una pronunciación. ¿Y qué termina luego la fonética? Porque primero es el vocablo y luego la palabra escrita. Termina siendo la gramática. En esta comprensión, es una comprensión, yo diría, integral, porque no solamente está hablando del mecanismo de hablar y escribir, está hablando que esto surge a partir de que los seres racionales nos ponemos fines. Mundo ético. Sabemos y determinamos hacia dónde vamos. Y como lo hacemos a través de canales sensibles, tenemos el desarrollo estético con una finalidad ética. Ya que tenemos la gramática, dice San Agustín, ahí no termina todo. Porque cuando tenemos este instrumental y como nos guiamos mediante fines, es decir, mediante una ética, como nosotros discernimos las cosas, entonces, dice San Agustín, no todas las cosas que pueden decirse deben de ser dichas. Tenemos que elegir. Nuestra capacidad racional lo hace. ¿Y cuál es el punto de nuestra elección? Diría San Agustín, lo que es digno, lo que es valioso. Esa es la medida de nuestra comunicación. ¿Qué debemos comunicar? Lo que es valioso. Hasta la sabiduría popular dice, no todos sabemos, ¿no?, que de lo que hay que hablar, de lo que no podemos hablar y no debemos hacer, es mejor callarlo. San Agustín diría, para poder encontrar eso valioso, echamos mano de la memoria. La memoria siempre guarda, no de una manera indiscriminada lo que ocurre, selecciona aquellas cosas que son valiosas. Y entonces, pues es muy probable, y eso sucede con las personas de mayor edad, lo que expresan normalmente se refiere a las cosas que les han impresionado, a las cosas que son valiosas. ¿Quién se encarga de lo valioso? La memoria. Luego, de la variedad de lo que se diga y de lo que hemos de seleccionar en nuestras palabras, que tiene ese conducto ético, diría San Agustín que a toda esta actividad le llamamos dialéctica, desde su origen hasta su consumación. Y dice lo siguiente: la disciplina de las disciplinas ha de llamarse dialéctica. Voy a rematar respecto a esto con el concepto de retórica. Esto es importantísimo y es muy actual. No solamente es elegir lo que tenemos que decir, porque somos como seres racionales capaces de fundar nuestros dichos en fines. Para algo tiene que servir lo que decimos, sino que también debe de ser, en tanto construcción colectiva, debe de ser bien dicho. La retórica es un arte para bien persuadir, para que lo que se diga no solamente con verdad, sino con belleza. Que surja un esfuerzo o un efecto, mejor dicho, un efecto de persuasión, porque lo que digo no solamente es verdadero, sino ayudo a que se comprenda si lo presento de manera hermosa, de manera bella. Y eso comprendería las tres disciplinas que me has invitado a reflexionar en una sola. La invención del lenguaje contiene la ética y la estética de San Agustín en el libro de Orden.
Pues bueno, con base en esto que ha mostrado San Agustín, que es un legado que desarrollan los pensadores medievales, pues queda negada la tesis de que la Edad Media es una edad oscura, absolutamente. Ni por el fondo de la teoría iluminista, como muchos le llaman al postulado nociológico de San Agustín, ni tampoco por los desarrollos que hay en esta. Veamos, por ejemplo, lo que sucede en el pensamiento místico. El pensamiento místico trasciende incluso más allá digámoslo así, de una cierta identificación que en un principio tiene con la fe cristiana. Es mucho más allá que la fe cristiana, y eso hace que San Agustín, que lo representa, también sea un autor que trasciende su tiempo. Voy con San Agustín. En su trascendencia, uno de los hábitos que tenemos que abandonar, me estoy comportando un poco imperativo, que tenemos que abandonar es de leer tratados o historias de la filosofía sustituyendo la lectura directa de los autores, y San Agustín es uno que se ve notablemente afectado por no ser leído. Hay que leer la obra directamente, porque si yo, que soy apenas un aficionado, un apasionado pero aficionado al pensamiento de San Agustín, puedo ver estas cosas, ¿qué no podríamos descubrir yendo más radicalmente? Sobre todo sobre verdadera religión, de Trinitate, las obras contra los académicos, sus obras sobre música, descubrir el vigor con el que hace resurgir el pensamiento de Pitágoras en la música. Bueno, Las Cartas es una obra realmente digna de ser revisada de cabo a rabo. Cada vez que tengamos ocasión, unas vacaciones, hay que tomar a San Agustín.